Hoy nos toca avanzar errores en el cálculo numérico. Vamos a hablar sobre el origen y sobre la medición de los errores numéricos. La fuente de origen de los errores pueden ser los datos de entrada, puede ser el redondeo o puede ser el truncamiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de datos de entrada, supongan ustedes que estamos realizando alguna investigación y estamos trabajando en un laboratorio y en ese laboratorio nosotros tenemos una balanza y por algún motivo esta balanza, este dispositivo de medición de masa, tiene un error, está mal calibrada, ¿ya? No está registrando el peso, la masa, perdón, no está registrando la masa que efectivamente es. Vamos a suponer que nosotros colocamos un objeto que tiene una masa de 20 gramos y la balanza, supongamos que acá nos está registrando 18.49. Entonces, entre el valor verdadero, nosotros sabemos que es 20 gramos, y el valor registrado por la balanza, hay un error. ¿Sí? Entonces, este es un tipo de error, un error en los datos de entrada. Entonces, esto normalmente lo que uno debe hacer es procurar que los dispositivos con los que va a realizar la experimentación, en fin, no tengan este tipo de error, ¿sí? Para evitar errores en los datos de entrada. Sería una primera fuente de error. Otra fuente de error se puede encontrar en el redondeo, ¿ya? Un ejemplo donde lo encontramos en la calculadora, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos la calculadora, nosotros realizamos un redondeo. Otra fuente de error es el truncamiento. ¿A qué se refiere esto del truncamiento? Supónganse que nosotros tenemos un proceso infinito de pasos. El típico ejemplo aquí es una sumatoria. ¿Sí? Nosotros tenemos una sumatoria, por ejemplo, 1 más 1/2 más 1/4 más 1/6, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos infinitos términos. Entonces, cuando nosotros truncamos, lo que estamos haciendo es quitando esta parte, no la vamos a considerar y simplemente nos estamos quedando con esta parte. Entonces, cuando nosotros realizamos eso de cortar sin mirar lo que hay, sin tomar en cuenta lo que hay en esta parte de acá, en la derecha, nosotros estamos realizando un truncamiento, ¿sí? Y es otra fuente posible de error en el cómputo numérico. ¿Cómo medimos nosotros el error? Bien, el error lo medimos a través del error absoluto, el error relativo y el error relativo porcentual. Nosotros es importante que recordemos acá, las primeras clases habíamos hablado de la solución de una ecuación no lineal. En este caso, fíjense, la solución de la ecuación no lineal está representada acá con un círculo de color azul y hemos denominado X. Entonces, esta es la solución exacta. Y X asterisco para nosotros es una aproximación a este valor exacto. Esta notación va a depender mucho del libro de texto que ustedes consulten. Aquí lo importante es entender que el error absoluto o la distancia que hay entre estos dos valores es lo que se conoce como error absoluto. Y esa distancia, como el nombre lo dice, absoluto siempre va a ser positiva. Entonces nosotros sacamos valor absoluto a esta diferencia. Ese es el error absoluto, la diferencia entre la aproximación y el valor verdadero. Si este error absoluto, o sea, esta diferencia, la dividimos entre el valor exacto, nosotros tenemos el error relativo, que es otra forma de cuantificar el error. Y el error relativo porcentual, lo que hacemos es tomamos el error relativo y lo multiplicamos por 100. Entonces tenemos esos tres. Tenemos el error absoluto, que simplemente es el valor, la diferencia en valor absoluto. El error relativo, ¿sí? A veces el error relativo también lo pueden encontrar del siguiente modo. Valor absoluto de 1 menos X asterisco dividido entre X. También lo pueden encontrar así. Pero veamos eso de dónde salió. Esto no es más que hacer lo siguiente. Fíjense, error relativo va a ser igual. El valor absoluto de estos dos lo coloco uno solo. Entonces arriba me va a quedar X menos X asterisco
dividido entre X. Aplico la propiedad de distribuir el denominador. Entonces, este es el denominador, entonces está, lo distribuyo. Entonces, X entre X, esto me queda 1 menos X asterisco dividido entre X, ¿sí? Que es la expresión que yo les mostré, esta de acá, es exactamente igual a esta de acá, que es exactamente igual a esta. Entonces, esa también es otra forma que ustedes van a encontrar el error relativo, ¿sí? Otra forma de escribir el error relativo. Ahora, es importante hacer la siguiente advertencia. Cuando se manejan cantidades muy grandes o muy pequeñas, ¿ya? El error absoluto puede ser engañoso. Este error absoluto puede ser engañoso. Mientras que el error relativo en estas circunstancias es más significativo. Entonces, cuando trabajen con unidades muy grandes o muy pequeñas, el error absoluto puede ser engañoso. Sin embargo, el error relativo en este caso es más representativo. Vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿cuál es el error absoluto y relativo que se comete al aproximar x igual a e por x igual 2.71? Presente su respuesta con 3 dígitos significativos por redondeo y por truncamiento. Dice. Entonces veamos. El valor exacto es x igual a e. El valor aproximado es x asterisco igual a 2.71. Entonces fíjense que el error absoluto no es más que la diferencia entre estos dos valores. Entonces e menos 2.71, e menos 2.71. En el primer caso vamos a reportar un valor por redondeo y en el siguiente por truncamiento. Entonces fíjense, esta operación de e menos 2.71 sale este valor de acá. Entonces, en este caso me están pidiendo con 3 dígitos significativos. ¿Qué quiere decir eso? Que después de la coma yo voy a tener 0, 0, 0 y voy a tener dígitos significativos diferentes del 0. Entonces, en este caso serían los dígitos significativos, serían estos 3 de acá. 3 dígitos significativos. Ahora me pide que lo haga por redondeo. Entonces me fijo en el número que está inmediatamente a la derecha. En este caso es mayor que 5. Entonces lo redondeo al siguiente. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 0.00172. Ahí está. Ese es el error absoluto por redondeo. En este caso estamos reportando este error absoluto, realizando una aproximación por redondeo. En el siguiente caso, vamos a hacerlo por truncamiento. Entonces, lo mismo. Me fijo, 3 dígitos significativos serían estos de acá, los 3 dígitos significativos. Truncamiento quiere decir que yo voy a cortar todo esto de acá y no va a interesar lo que exista. Entonces, yo voy a tener 0.00171. Entonces, fíjense qué sencillo, qué fácil calcular el error absoluto, ¿sí? Por redondeo y por truncamiento. Veamos entonces ahora el error relativo porcentual. ¿Ya? Calculemos el error relativo porcentual. Y lo mismo, lo vamos a hacer por redondeo, y lo vamos a hacer por truncamiento, y lo vamos a hacer empleando 3 dígitos significativos. Entonces, fíjense, nosotros ya sabemos del ejercicio anterior que el valor exacto es x igual a e, y el valor aproximado es x asterisco 2.71. Entonces, eso lo reemplazamos en esta expresión de acá. Entonces, fíjense, x asterisco y x. Aquí está. Hacen esos cálculos y ustedes llegan a esto de acá. Obviamente, acá ya está multiplicado por 100, entonces acá el error relativo porcentual en este caso es 0.063207. Bien, nosotros tenemos que tomar 3 dígitos significativos. Entonces, 3 dígitos significativos sería 6, 3 y 2, ¿no es cierto? Estos de acá. Perfecto. En el primer caso lo vamos a hacer por redondeo. Entonces, nos fijamos en el que está a la derecha, o sea, nos fijamos acá. Este número es menor que 5. Quiere decir que lo mantengo entonces acá, 0.632. ¿Ya? En este otro caso, que es por truncamiento, quiere decir que yo voy a eliminar sin considerar lo que tengo en esta parte.
¿Sí? Observen cómo en este caso ha coincidido, ¿no? Los dos, redondeo y truncamiento. Entonces, de ese modo hemos calculado nosotros el error relativo porcentual y el error absoluto por redondeo y por truncamiento, con 3 dígitos significativos. Vamos a ver el siguiente concepto, que es notación científica. ¿Sí? Nosotros vamos a expresar un número se dice que está escrito en notación científica cuando tenemos esto de acá. Tenemos un número A, donde A tiene que estar comprendido entre 1 y 10. O sea, yo tengo que tener un número entre 1 y 10, pero debe ser menor a 10, no debe ser 10. ¿Sí? Debe ser entre 1 y 10. Por 10 elevado a n, donde n es un entero. 1.083 por 10 elevado a un medio. Este no está escrito en notación científica. ¿Por qué? Porque n no es un entero. Entonces, un medio no es un entero. Veamos este otro. 0.82 por 10 elevado a 14. ¿Sí? No está escrito en notación científica. ¿Por qué? Porque este valor de A no es mayor que 1. ¿Sí? Recuerden que A debe estar entre 1 y 10 y en este caso es 0.82. Veamos este otro de acá. 10 por 10 elevado a la 3. Este tampoco está escrito en notación científica. ¿Por qué? Porque no es menor que 10. Y ahora veamos este de acá. 1.85 por 10 elevado a menos 2. Este sí que está en notación científica. ¿Por qué? Este número está comprendido entre 1 y 10. Además, este número es un entero. Pero recordemos que puede ser un entero positivo o puede ser un entero negativo. En este caso en particular, nosotros tenemos un entero negativo. No pasa nada. Entonces, menos 2 es un entero y está escrito en notación científica. Perfecto. Este es un número que está escrito en notación científica. Veamos este otro concepto que es aproximador de un valor. Se dice que el número P asterisco aproxima a P con T dígitos significativos si T es el entero más grande no negativo para el cual se cumple esta expresión. En otras palabras, yo estoy buscando un número que realmente sea un aproximador. Yo pueda decir que ese número funciona como un aproximador a otro número. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar ese valor o ese aproximador? Este número P asterisco es lo que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Entonces, fíjense. Dice, supóngase, por ejemplo, que el número 10, ¿para qué P' aproxime a 10 con dos cifras significativas usando la definición? P asterisco debe cumplir con esta expresión. Este P vale 10, entonces lo reemplazo en la fórmula. ¿Ya? Entonces, fíjense, P asterisco menos 10 dividido entre 10, dice que debe ser 5 por 10 elevado a menos T. Como esto está en valor absoluto, ¿sí? Como esto está en valor absoluto, entonces coloco la desigualdad, ¿no es cierto? Ahora, esta desigualdad voy a tener 5 por 10 elevado a menos T aquí a la izquierda. 5 por 10 elevado a menos T, lo voy a dejar en blanco ahorita. 5 por 10 elevado a T. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale T en este caso? En este caso le estamos poniendo que vale menos 2. ¿Bien? Entonces vamos a continuar con el ejemplo, vamos a continuar explicándolo. Entonces fíjense, nosotros ya llegamos hasta este paso. En este caso tenemos menos 5 por 10 elevado a menos 2, menor que P asterisco menos 10 dividido entre 10, menor que 5 por 10 elevado a menos 2. Quiero que observen, por favor, que en la izquierda tienen el signo negativo y a la derecha tienen el signo positivo. Entonces ahora lo que debo hacer aquí es despejar P'. Entonces, ¿cómo voy a despejar P'? Esto es la definición de valor absoluto. ¿Bien? Entonces, P' lo voy a despejar pasando a multiplicar este 10, ¿no es cierto?
este 10 lo voy a pasar a multiplicar acá y lo voy a pasar a multiplicar acá. Entonces, yo hago esa operación y aquí me queda 10 a la menos 1 por un lado, aquí también me va a quedar 10 a la menos 1. Pero después de que hice eso, este 10 negativo lo tengo que pasar a sumar a este lado y también lo tengo que pasar a sumar a este lado. ¿Ya? Entonces llego a esta expresión, fíjense, 10 menos 5 por 10 elevado a menos 1. P asterisco debe estar comprendido, así se lee esto, cuando tienen menor igual, y acá tienen una variable, entonces se lee P asterisco debe estar comprendido entre este número y este número. Y este número que está a la derecha, en este caso, fíjense, 5 por 10 elevado a menos 2, pero ya al pasar el 10 ya queda a la menos 1, más 10. ¿Sí? Entonces, hacemos estos números de acá y sacamos que P asterisco debe estar comprendido entre 9.5 y 10.5. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cualquier valor de P asterisco comprendido en el intervalo de 9.5 a 10.5 cumple con la condición de ser un aproximador del valor que nos estaban pidiendo. Vamos a regresar al enunciado. Un aproximador para el número 10. Entonces, y fíjense que lo aproxima con dos cifras significativas. Entonces aproxima con dos cifras significativas. De una forma sencilla, el cálculo numérico se puede definir como la rama del análisis matemático que estudia y desarrolla procedimientos matemáticos para resolver problemas con ayudas del ordenador. Entonces aquí ustedes van a encontrar un poquito de teoría de lo que hemos estado avanzando. La aritmética del ordenador, dígito significativo, lo que hemos estado explicando, los tipos de errores, error de truncamiento, error de redondeo, aquí viene todo lo que les he estado explicando. Bien, entonces eso sería por la clase de hoy. Les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.